naciones se han hecho para tratar de enseñarnos acerca de cómo debemos vivir en medio del mundo. La mayor parte de ellas son de tipo positiva, figuras que nos muestran como básicamente embajadores del reino. Y eso es cierto, somos embajadores del reino. Pero también olvidamos que somos una especie de espías en medio del mundo, en donde observamos a la sociedad impía que al final será juzgada y nosotros seremos parte de los que juzgamos con el Señor. Desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, podríamos decir humanamente que nuestro andar y actuar en el mundo es en sentido negativo. El libro de Josué nos ayuda a entender mejor esta parte, menos glamorosa de nuestra misión, pero tan necesaria en el mundo, tan necesaria porque es una parte del Evangelio. Y el libro de Josué, mediante el ejemplo de dos hombres y una mujer, vemos cómo debemos actuar en esta parte en el mundo, como enviados, como espías. El texto que vamos a leer, que servirá de base para nuestro sermón, se encuentra en Josué 2, del 1 al 11, pero quiero que inicialmente solamente leamos el versículo 10 y 11, naturalmente puesto sobre nuestros pies. Escuche con atención, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pueden sentarse. Nuestro sermón de hoy, que es el quinto sermón de Josué, se titula Enviados por Dios para juicio y salvación. Enviados por Dios para juicio y salvación. Y justo antes del inicio de la guerra, vemos que Josué envía a dos espías con el propósito de reconocer la tierra y la ciudad de Jericó. Tal práctica era parte de lo que nosotros llamamos acciones de inteligencia militar, y ya en el libro de Números habíamos visto algo parecido cuando Moisés envió a 12 espías con los resultados que ya todos conocemos. 10 de ellos, 10 espías, dieron un informe descorazonador, desfavorable al pueblo que se quiso rebelar contra Moisés, y solo 2 hombres dijeron algo conforme a la voluntad de Dios. Uno de esos 2 hombres era Josué, curiosamente, ¿verdad? Ahora, los 2 enviados salieron en silencio, fueron enviados de manera secreta, sin llamar la atención y con un propósito definido. 2 héroes tan anónimos que ni siquiera la Biblia menciona o registra sus nombres. Solo se habla de su misión, el lugar donde iban a llegar y el reporte que debían dar. Lo primero que debemos resaltar en el texto es la comisión de los espías a realizar una misión de parte de Dios. En un caso relacionado con la observación detallada de cada uno de los elementos que formaban o que defendían la ciudad de Jericó. Básicamente era eso antes de la conquista de Canaán. Una segunda consideración tiene que ver con la persona que los recibiría, es decir, una mujer prostituta que sin lugar a dudas era una persona marginada en cualquiera de los contextos en que nosotros pudiéramos ponerla a ella. Pero ahí observamos de manera gloriosa la sobreabundante gracia de Dios en una mujer en donde abundaba el pecado. Y en tercer lugar,
podemos ver en el pasaje es la valoración de las obras de Dios mediante la noticia o el reporte dado por aquella mujer a los espías. Es decir, tenemos temor de Dios, sabemos que el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Entonces, bajo esos tres enunciados, nosotros vamos a hacer la exposición de hoy y vamos a iniciar hablando de la misión de los enviados en medio de la guerra. Versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Espiar al enemigo no es para nada algo novedoso. Eso ha existido desde siempre y básicamente se hace por la necesidad de conocer al contendor. Hay un refrán de la inteligencia británica que dice: los espías ganan la guerra, lo que hace el ejército simplemente es completar la misión. Pero es verdad, la inteligencia militar creo que es uno de los temas más fascinantes, cómo se espía al enemigo, cómo se confunde y demás, se espía cuáles son los recursos que se poseen. Eso lo hacían en la antigüedad, el número del ejército, los oficiales, el nivel de preparación, las tácticas de combate, el armamento, la ubicación de los mismos. Pero también se evalúa un componente que pocas veces sale a relucir. Tiene que ver con el estado de ánimo del enemigo. ¿Cuál es el estado de ánimo? Si están dispuestos a pelear hasta el último hombre, si realmente quieren eso, o si son por el contrario cobardes que huirán. Todo eso es evaluado antes de la guerra. La misión de estos 2 hombres era secreta, pero de gran importancia, y el Señor seguramente le había permitido a Josué aprender de los propios errores. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de los 12 espías. Los 12 espías fueron elegidos representativamente, si ustedes lo recuerdan. Un príncipe de cada tribu. Hombres llamados por su linaje. Estos fueron los primeros 12 espías, uno de cada tribu de Israel. Pero ahora eran 2 personas que no se sabe de dónde eran, solo que eran de las entrañas de Josué, de su mayor confianza, y ahora no se corría el riesgo de poner a muchas personas, sino solo 2, porque este trabajo requería discreción como elemento fundamental en esta actividad de espionaje. Esto no era algo así como James Bond de la antigüedad, como en estas películas o de Misión Imposible, en donde el supuesto espía, el héroe, vence a todos los enemigos. En una parodia que vi hace poco, le decían al espía: mira, ahora lo único que te queda es matar a 50,000 enemigos, robar la bomba atómica con que van a destruir y quedarte con la chica. Creo que ese es el mal ejemplo que hemos aprendido del cine. El espionaje no es nada como eso, es algo muy, pero muy discreto. Es una misión secreta, confidencial, y ni siquiera los mismos hijos de Israel sabían esta vez que iban a enviar espías a reconocer la tierra. Con mucha razón, Keil y Deslish, en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, dicen: esto se hizo en parte para que los cananeos no oyeran de ello, y en parte para que, si el informe resultaba desfavorable, el pueblo no cayera en la desesperación como les había pasado antes en el tiempo de Moisés. Naturalmente, nosotros sabemos que todas las congregaciones son muy heterogéneas en su madurez, y el pueblo de Israel no era la excepción. Por lo tanto, no todos iban a recibir el mismo reporte. Hay cosas que al pueblo no se le podía decir porque no podían recibir todo el reporte conforme estaba, porque podía haber tal vez un exceso de confianza. No, son débiles, o son demasiado fuertes. Entonces, esto lo manejaban con mucho cuidado. Entonces, y es más, recordemos algo: nuestro Señor Jesucristo tomó 12 discípulos, y entre los 12 había 3 que eran aún mucho más cercanos. Entonces no podemos ver nada extraño
nada raro en esta parte. Ahora bien, alguno podría tratar injustamente a Josué en esta parte diciendo, bueno, pastor, luego Dios no le había dado a Josué ya la promesa de que él iba a tomar Canaán. Desde Moisés no se había dado la promesa. ¿Qué necesidad había entonces de que Josué mandara nuevamente 2 espías? Eso no es algo así como falta de fe. Ante eso debemos responder que Dios en su providencia no anula la responsabilidad humana. Antes, digamos que la utiliza para su propia gloria. El mismo Dios que iba a derribar los muros, iba a hacer que el pueblo peleara cara a cara con los que estaban dentro de los muros. Entonces, eso lo debemos tener en mente. Pero regresemos un poco a la vida de estos héroes. Ya habíamos dicho que estos eran héroes anónimos, discretos, y la discreción decía que es un requisito sine qua non para la misma actividad de espías. Estos hombres fueron tan desconocidos que la Escritura no los menciona. No dice de quiénes eran ni de qué tribu, muy diferente a lo que aparece en Números capítulo 13, en donde ya habíamos dicho que se relata con lujo de detalles quiénes eran los 12 espías. Ahora, es necesario decir también que el reporte final de estos hombres sería fundamental para el desarrollo y resultado final de la guerra que estaban emprendiendo. Pero no quiero cerrar este primer punto sin que consideremos un pequeño detalle o un gran detalle. En muchos aspectos, estos espías se parecen a los apóstoles enviados por el Señor en medio del mundo. Hagamos una reflexión y meditemos sobre este punto. El Señor toma a 12 hombres comunes y corrientes, con profesiones comunes y corrientes, los capacita y los envía a un mundo que en todo es hostil a ellos, muy parecido a la historia de estos espías. Y los apóstoles no llevarían armas, sino que simplemente entrarían con la convicción en el alma de que el Dios Todopoderoso iba con ellos a escuchar y tal vez proclamar lo que Dios iba a hacer. De todos modos, los discípulos sí proclamarían el Evangelio de Cristo. Cristo mismo dijo en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestra presencia en el mundo no debe ser tan notoria. Lo que debe ser notorio es la obra de Cristo. Pero lastimosamente da la impresión de que muchas veces el anuncio del Evangelio por la vida de algunos es más una publicidad de su propia personalidad que de la obra de Cristo en la cruz y la salvación que es solo en Jesucristo. Entonces, debemos ir al mundo y que esto sirva como aplicación, porque es un reto que tenemos como hijos de Dios y se trata de ir con valor divino al mundo impío y ser testimonio vivo de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar al mundo? ¿Nuestra erudición? ¿Nuestro poder o sabiduría? No, en ninguna manera. Lo que tenemos que mostrarle al mundo es nosotros muriendo y Cristo viviendo. Eso es realmente duro, realmente fuerte, porque ninguno quiere verse débil y muriendo, sin valor para los hombres, pero es lo que el Señor nos manda y es lo que debemos mostrar. ¿Qué mostramos al mundo? Nuestra debilidad, pero mientras en otro lado mostramos el poder, la fuerza y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, vamos a considerar el lugar y la persona elegidos por los enviados en medio de la guerra. Y aquí cambié un poco los versículos, porque hasta hace menos de 2 horas todavía estaba trabajando en el sermón.
A partir del versículo 2 y hasta el 7 dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. En esta parte del texto vamos a encontrar el mayor de los cuestionamientos o los mayores cuestionamientos de los críticos sobre el proceder tanto de Rahab como de los espías. Sobre todo hay consideraciones moralistas, pero del todo por fuera del accionar de Dios, sobre la bondad de Dios, su carácter santo, y también se hacen muchos reproches a los hijos de Dios. En primer lugar, debemos ver la casa de Rahab y su profesión. El versículo 2, vemos que los hombres enviados por Josué a Jericó, se radican en la casa de una prostituta. No podemos saber las razones finales o definitivas por las cuales o qué motivó a estos hombres a entrar en aquel lugar. Hay muchos eruditos que dicen era el lugar que menos sospechas levantaba de que un extranjero llegase a un lugar como estos. Y no iban a levantar sospechas entre los lugareños. Pero también otros por su parte dicen que estaban viendo algún atisbo de temor de Dios en aquella mujer y por esa razón deciden esconderse o resguardarse en su casa. Rahab es definida en la Biblia como una ramera. Hay una tendencia minoritaria en decir que una ramera, en este caso, podía ser la administradora de un mesón o una taberna en donde simplemente llegaban a hospedarse, pero eso parece traído de los cabellos, sobre todo porque en Hebreos 11:31 se hace mención de Rahab y se utiliza la palabra griega para describir a una prostituta. Entonces, el tema en lo particular considero que aquí estaba hablando de una mujer que ejercía ese tipo de pecado en medio de su ciudad. Pero también debemos decir que Rahab era uno de esos personajes que irrumpen en la historia de forma dramática, súbita, y que tienen un impacto duradero en el resto de la existencia. Recordemos algo, esta mujer llegó a formar parte de la genealogía de David. Después de entrar al pueblo de Israel, tuvo un comportamiento ejemplar, se casó con Salmón, Salmón padre de Booz, Booz esposo de Ruth, Booz padre de Isaí, Isaí padre de David. Ella sería incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la gracia manifestada de Dios sin ninguna duda, ¿verdad? Ahora bien, pero es evidente que en el transcurso de la historia también había algo así como un contraespionaje de parte del rey. En el versículo 2 se dice que fue dado aviso al rey. Es decir, el rey también había tomado medidas porque sí lo espiaban, descubrir quién y por qué lo estaba espiando. Y detectaron a los hijos de Israel. Y es por eso que leemos en este versículo, versículo 2, que fue dado aviso al rey. Él envía a los hombres a la casa de Rahab para que los entregara. Y a partir de ese momento empieza la protección de Dios sobre estos espías. No voy a relatar lo sucedido en orden bíblico. No, lo que primero debo decir es que Rahab escondió a estos hombres. Versículo 4. La mujer había tomado a los dos hombres
y los había escondido y dijo, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Entonces, en primer lugar, los hombres son escondidos en el terrado de la casa, es decir, algo así como una pequeña azotea. Y en aquel lugar había una cantidad de manojos de lino. Probablemente ella o alguno de su casa podían tener negocio de venta de telas o tal vez podían ser costureros. No lo sabemos con precisión porque el texto no lo dice. Pero creo que la descripción no es porque había algún, o no se hace porque había algún modisto o vendedor de telas, sino porque permite entender que esos manojos de lino sirvieron para esconder a los espías, ¿verdad? Y notamos que Dios obró providencialmente y ocultó a los espías de la vista de sus enemigos. Pero luego quiero retroceder un poco para hablar sobre los versículos del 4 al 6, que empiezan hablando de Rahab como una mujer que miente, ¿verdad? Y ese ha sido el cuestionamiento de los enemigos de la Biblia, de por qué razón Rahab miente. Bien, esta es una situación controversial sobre lo que se puede o no se puede decir. Y tal vez muchos han tomado este pasaje para darle un valor relativo a la mentira. Mentiras permitidas, mentiras no permitidas, mentiras graves, mentiras leves, mentiras negras, mentiras blancas. No, toda la mentira es mentira. Ese no es el punto. Pero creo que la mejor manera de entender este pasaje o este asunto en los términos del relato es que nosotros debemos mirar todo esto como qué es lo correcto y qué no es correcto delante de Dios. Y para eso necesito dividir el pasaje en sus personajes. Primero tenemos a Rahab. ¿Quién era Rahab? Pues es una mujer ramera que vive en aquel lugar, que ha escuchado acerca de Dios. La gracia de Dios ha sido derramada en ella, por lo que veremos más adelante. Pero es una mujer que no conoce la ley de Dios, no ha sido instruida en los principios morales de la ley de Dios, pero aquella mujer puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ella es el primer personaje. El segundo personaje o grupo de personajes es el rey de Jericó, junto con su cuerpo de espías o de contraespías, llamémosle así. El rey de Jericó está persiguiendo a los hijos de Dios y su propósito es acabar con los hijos de Dios. Segundo grupo de personas. Y tercer grupo de personas, los dos espías. ¿Quiénes son los dos espías? Hijos de Dios, redimidos por Dios, que viven para la gloria de Dios, que pelean las batallas del Señor y que ante todo quieren hacer la voluntad de Dios. Teniendo esto en mente, nosotros podemos concluir sin lugar a dudas, en primer lugar, que la mujer hizo bien en no entregar a la muerte a los hijos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y en segundo lugar, que esta mujer no fue pragmática ni mentirosa. Actuó según la luz que tenía en su alma y estoy convencido que hizo lo correcto. Porque ¿qué era correcto? ¿Entregar a los hijos de Dios a la muerte o por el contrario proteger a los hijos de Dios? Y creo que aquí se acaba cualquier relativización del problema o del asunto cuando lo enfocamos desde los tres personajes que hacen parte de ese pasaje allí, de ese relato. Pero aquí hay una segunda aplicación que es muy práctica y tiene que ver con todos nosotros. Y es que todos los creyentes pasamos por momentos en donde decir la verdad o mentir es una prueba que tenemos allí frente a nosotros. Por ejemplo, la hija que contesta el teléfono del papá incrédulo y el papá le dice, dile al banco que no estoy. ¿Qué hacer en ese caso?
¿Se aplica el principio de Rahab? En ninguna manera. En último caso, tocará ser como la abuelita que dijo, mi nieto manda a decir que no está. O el caso de la secretaria o el asistente que el jefe le pide que mienta para salvarse él. Tampoco se aplican estos principios. No. Creo que hay una gran diferencia entre mentiras y escrúpulos, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estamos viendo acá. El elemento base de todas nuestras respuestas ante situaciones en donde tenemos que elegir entre mentir y decir la verdad, siempre debe ser la gloria de Dios. Y eso lo vimos en los apóstoles. Y eso lo vimos en el mismo Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en misioneros alrededor de todo el mundo que han preferido morir antes que negar la fe en Jesucristo. Entonces, quiero que esto quede claro para nosotros en nuestra alma. Y la última parte o el último punto que deseo tratar en esta mañana es la noticia recibida por los enviados en medio de la guerra. Versículos 8 hasta el 11 dicen: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El impío casi nunca sabe que el juicio de Dios viene sobre él, y solo cuando éste es irreversible aparecen algunos atisbos de remordimiento que para nada son una señal de piedad. La razón final por la cual Rahab ayudó a los espías israelitas es revelada en estos últimos versículos, y es glorioso ver el alcance de la obra de Dios en el corazón de una mujer cuya reputación no valía nada para el mundo. Aquella mujer dice: hemos oído que Jehová hizo. No sé si usted alcanza a entender lo que estaba ocurriendo acá. Todos los de Jericó habían oído lo que Jehová hizo. Eso es cierto. ¿Y cómo lo habían oído? Seguramente el rey de Jericó también tenía espías. Había escuchado todo lo que hizo. Pero no todas las personas recibieron la noticia de las obras de Dios de la misma manera. No lo recibieron igual. El reporte tuvo que ser lo más imperfecto de este mundo. Los espías seguramente llegaron, unos hombres que tenían sus propios ídolos, que no creían en el Señor, los espías de Jericó. Llegaron y le dijeron: rey, el Dios de Israel, es decir, uno más, según ellos, el Dios de Israel secó el Mar Rojo. No lo secó, lo abrió. El reporte estaba equivocado. Secó el Mar Rojo. Ese mismo Dios venció a Sehón y a Og, a los dos reyes de los amorreos. Rey, este Dios es muy, pero muy poderoso. Pero esta mujer no escuchó lo mismo. Rahab para nada escuchó lo mismo. ¿Qué escuchó Rahab en esa imperfecta presentación de quien haya sido el que llevó las noticias? Que el Dios de Israel es Dios arriba en los cielos, Dios trascendente, y abajo en la tierra, Dios inmanente. El Dios que está por encima de la creación y es todopoderoso, pero también el Dios personal, que de manera amorosa tiene un pueblo al que cuida.
de manera providencial tiene un pueblo al que ama, que de manera providencial tiene un pueblo con el que tiene comunión. Esta mujer estaba entendiendo esto y no actuó como una perversa prostituta cananea, sino como una protectora hija de Dios que, basada en nuevas convicciones, abraza una fe que hasta el momento le era desconocida y que le era desconocida a todos sus conciudadanos, pero que por voluntad soberana del Señor, ella se despertó de manera inquieta. Y los espías que llegaron a aquel lugar terminaron de poner el clavo en la tapa. Terminaron de decir, sí, ese es nuestro Dios. No crea usted que porque usted predica bien, la gente se convierte. La inquietud que ha sido despertada por el Señor antes en los corazones. Lo único que usted hace como espía es decirles, sí, el Señor hizo eso. Y miren que estas noticias me llaman la atención, la forma como son entregadas las noticias. Esta mujer les dice, entiende que la obra de Dios es poderosa en el tiempo. Dice, hemos visto que el Señor les ha dado la tierra a vosotros, porque sabemos que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo. Eso había pasado hace 40 años. Había pasado hace 40 años. No sé si se estaban enterando ahora los cananeos. Pero eso había pasado hace 40 años. Pero hay una noticia más reciente. El Señor había dado victoria a Israel sobre los de Hesbón y sobre los de Basán, es decir, Sehón y Og. Eran reinos muy poderosos, muy grandes, que estaban justo antes de pasar el Jordán. Aquí estaba la declaración final del juicio que vendría sobre la tierra. Esta declaración que iba a endurecer el corazón de los habitantes de Jericó, que estaban dispuestos a luchar contra el Dios Todopoderoso. Sí, descorazonados, sí. Pero iban a luchar como lo hace el mismo diablo, ¿verdad? Que sabiéndose perdido quiere perder a los demás. Ellos estaban haciendo algo parecido. La ciudad que estaba trastornada por la proximidad del juicio venido a través de los hijos de Israel. Pero esta mujer, aunque tenía miedo, la esperanza superaba todo y la llevaba a los pies del Salvador. Y eso lo podemos ver en la última declaración, y vuelvo y la repito por tercera vez, que esta mujer hace. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aún sin sentirse parte del pueblo escogido, con una humildad que abrumaría aún a los hijos de Israel, Rahab declara que el Señor es el Rey de todo el universo. Esto es muy parecido a lo que hicieron muchas personas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que eran extranjeras. Mujeres, hombres llegaron a los pies de Cristo suplicando sanidad, suplicando perdón de pecados, suplicando salvación. ¿Y sabe qué? Ninguno se fue sin haber obtenido del Señor esa gran bendición, el acercarse al Señor. Había un convencimiento en sus corazones que el Dios Todopoderoso es el Dios que está arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. La aplicación final para nosotros es que hoy podemos tener esa convicción de primera mano. Tenemos la Escritura, la palabra de Dios, el testimonio glorioso de que nuestro Dios, de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Que vino y dice Hebreos que traspasó los cielos. Vino hasta este lugar, se hizo hombre, pero sin pecado, pero
hombre como cada uno de nosotros. Hombre real y verdadero, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Cumplió la ley a la perfección, la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Murió crucificado, experimentando los terrores del infierno en la cruz, fue sepultado y al tercer día se levantó con poder de entre los muertos, y todo eso nosotros lo podemos ver con mayor claridad y decir, Cristo es el Dios que reina, está sentado a la diestra del Padre, arriba en los cielos, y por su Espíritu, operando, obrando en cada uno de nuestros corazones para su propia gloria. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 consideraciones sobre la labor de los enviados por el Señor. Fueron en su orden. Primero, la misión de los enviados en medio de la guerra. Segundo, el lugar y la persona escogidos por los enviados en medio de la guerra. Y tercero, la noticia recibida por los enviados en medio de la guerra. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, el mundo en el que estás será totalmente destruido por el justo juicio de Dios. Tal vez has tenido noticias parciales de quién es el Señor, de su poder, pero ahora has escuchado el Evangelio y sabiendo que solo en Cristo hay salvación, el llamado es para que en arrepentimiento y fe corras a sus pies y le pidas que te perdone de tus pecados. Para los creyentes, amados en el Señor, hemos sido enviados al mundo. Procuremos que el protagonista de nuestro relato sea Cristo y no nosotros. Amén. Señor, te damos las gracias.